signo de exclamación abierta hace unas horas. Toda la información más impactante en el juicio de El Chapo se filtró. Las declaraciones más impactantes del juicio contra El Chapo. El juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán ha demostrado ser un evento mediático global, pero, ¿qué ha sido lo más polémico que se ha declarado? Durante los primeros días del juicio contra El Chapo Guzmán, uno de sus abogados del Chapo, Jeffrey Lichtman, afirmó en los argumentos iniciales que el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto, así como su predecesor Felipe Calderón, recibieron millones de dólares por parte de Ismael El Mayo Zambada, a quien calificó como el verdadero líder del cártel de Sinaloa y quien sigue en libertad. A pesar de que estos argumentos iniciales regularmente no trascienden más allá de la audiencia previa al desahogo de las pruebas y la presentación de los testigos, en México resonaron entre la población, que mantiene un historial de sospecha continua sobre la colusión entre las autoridades y los principales líderes narcotraficantes. En esos momentos, los expresidentes tuvieron que recurrir a comunicados oficiales y sus cuentas de redes sociales para desmentir las acusaciones. La forma en la que el abogado se expresó, así como la reacción de los medios y los observadores, sentó un precedente para el tipo de atención que el juicio, estridente y descarado, ha recibido en los últimos meses. Hay que recordar que la estrategia de Lichtman va en dirección a sembrar la duda sobre si El Chapo era, o no, cabeza y responsable de las operaciones del cártel de Sinaloa. Aquí puedes ver quién es el abogado y qué es lo que quiere lograr con estas acusaciones. Durante noviembre y diciembre de 2018, 8 de los 16 testigos protegidos que se esperan declaraciones han explicado la intrincada trama del narcotráfico al Pleno y la Fiscalía, que busca el definitivo encierro de El Chapo. Hasta ahora, sus exposiciones han ayudado a comprender cómo una de las grandes figuras del narcotráfico, y su enorme organización, han podido subsistir por más de 2 décadas en el entorno legal, político y social de México e internacional. Altos funcionarios, sobornados por El Chapo. El 15 de noviembre de 2018, declaró frente a la corte Jesús Zambada García, conocido también como El Rey. El hermano de El Mayo fue el primero de los 16 testigos protegidos que cooperarán con las autoridades estadounidenses. Operador del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México durante la mayor parte de su participación en el narcotráfico, Jesús Zambada explicó que se recibían cargamentos de hasta 7 toneladas desde Colombia. Él, explicó, se encargaba de corromper a altos mandos del gobierno en nombre de los líderes del cártel. El Rey declaró que hizo un pago de $100,000 en efectivo a un mando militar de apellido toledano para que la organización pudiera operar en el estado de Guerrero. Sin embargo, fue su declaración del pago a un comandante apodado como el Yanqui de la Oficina del Procurador General de la República, PGR, la que incendió el estrado ET y las redes sociales, donde se incriminaba al entonces a cargo, Genaro García Luna. El abogado de Guzmán Loera cuestionó a El Rey sobre la intención del soborno millonario a quien fuera titular de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, en el sexenio de Vicente Fox, y el narcotraficante respondió que su hermano Mayo quería que García Luna asignara como jefe de la AFI en Culiacán a un comandante de apellido Vigueres. ¿Su hermano Mayo tenía en el bolsillo a Vigueres?, insistió Púrpura. Correcto, soltó el testigo presentado por el Departamento de Justicia en la Corte de Brooklyn, con el claro objetivo de criminalizar a El Chapo.
¿Hubo una segunda reunión con García Luna cuando ya era secretario de Seguridad Pública? Correcto. En un portafolio, maleta, usted le entregó de 3 a 5 millones de dólares, ¿correcto? El dinero que le entregó en 2007 era de parte de su hermano Mayo, ¿correcto? Correcto. En total, de acuerdo con el rey, los sobornos alcanzaban los $300.000 mensuales a líderes de la PGR, militares, policías federales de caminos, policía judicial y hasta la Interpol. Estos sobornos fueron ratificados en la siguiente ronda de declaraciones, protagonizada por un piloto de nombre Miguel Ángel El Gordo El Tololoche Martínez, quien dijo que el Chapo envió 2 o 3 veces cerca de $10 millones a Guillermo González Calderón y, un poderoso excomandante de la Policía Judicial de la PGR, activo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994. Servicio de transporte courier. En la tercera semana del juicio, Juan Carlos Ramírez Abadía, un temido traficante colombiano conocido como Chupetá, declaró que trabajó directamente con el cártel de Sinaloa para transportar más de 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos en menos de una semana. Chupetá confesó que pagaba el 40% al capo mexicano por el servicio de transporte hasta Los Ángeles, en California, pues era considerado como el más rápido. El narco y el fútbol, la ruta férrea. En la primera semana del mes de diciembre, declaró el narcotraficante Tirso Martínez Sánchez, conocido como el futbolista. Martínez trabajó como transportista del cártel de Sinaloa, haciéndose cargo de una ruta férrea entre el 2000 y el 2003. Entre otras cosas, Tirso Martínez declaró que era dueño de equipos de fútbol profesional en las ciudades de Querétaro, Celaya, Irapuato, La Piedad y Mérida, todos los cuales adquirió con dinero proveniente del tráfico de drogas. En esos 3 años, el mexicano declaró haber transportado entre 30 y 50 toneladas de cocaína a las ciudades de Nueva York, Chicago y Los Ángeles, en Estados Unidos. Por estos envíos, el cartel consiguió ganancias de $800 millones. La primera de las 3 rutas férreas que utilizaba el futbolista pasaba por Guadalajara y subía por Baja California hasta Los Ángeles, mientras que una segunda conectaba el entonces Distrito Federal con la ciudad de Chicago. Una tercera, con la que envió de 8 a 10 cargamentos, llegaba hasta Nueva York. Martínez subcontrataba a personas como el narcotraficante Juan Bugarín, quien se encargaba de distribuir la droga en Estados Unidos. Además, otra persona llamada José Gudiño, se encargaba de conseguir bodegas en Estados Unidos. El grupo fue desmantelado después de 3 decomisos. El primero, en Brooklyn, el segundo en Chicago y el tercero, en el distrito de Queens, en Nueva York. Pemex y las FARC, parte del esquema del Chapo Guzmán. El pasado 12 de diciembre, el narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, conocido como el J', testificó que el Chapo entró en contacto con funcionarios de Petróleos Mexicanos, Pemex, con el fin de obtener permiso para utilizar sus buques para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. De acuerdo con Cifuentes, el Chapo se reunió en 2007 con funcionarios de Pemex junto con Damaso López el licenciado, entonces su mano derecha. El plan no se ejecutó y quedó en una mera conversación. También durante la declaración del J' se presentó el audio de conversación intervenida del Chapo con un representante del grupo paramilitar Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
FARC, donde se establece un trato para pagar en efectivo por un equivalente a 2 toneladas de cocaína de la guerrilla colombiana. Sobornos al Procurador General de la República. Jorge Cifuentes también reveló en su declaración que pagó dinero en efectivo al Procurador General Ignacio Morales Lechuga durante la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994. Además, explicó que llegó a tener a 70 policías federales mexicanos a su servicio, pagándoles sus salarios. Ignacio Morales Lechuga, quien antes había sido procurador de justicia en la Ciudad de México y, después de su paso por el gabinete presidencial, fue embajador de México en Francia, recurrió a Twitter para rechazar las declaraciones de Cifuentes. Son totalmente falsas y por lo tanto calumniosas y difamatorias las acusaciones hechas en mi contra por parte de un narcotraficante en el juicio de Joaquín Guzmán, escribió en su cuenta de Twitter el exfuncionario. Esta no es la única vez que el exprocurador ha sido vinculado con la delincuencia organizada. En marzo de 1998, un exfuncionario de la Fiscalía lo acusó de haber permitido el aterrizaje de aviones cargados de droga para el Cártel del Golfo en el estado de Veracruz, estado del que Morales Lechuga intentó ser gobernador. El Cártel de Sinaloa, en los mejores barrios de Nueva York. Las más recientes declaraciones vinieron de los hermanos Pedro y Margarito Flores. Los gemelos estuvieron al frente de la operación de distribución de cocaína en las ciudades de Chicago y Nueva York de 1998 hasta su entrega voluntaria a la policía estadounidense. Los Flores dijeron en el juicio que elegían los mejores barrios de Nueva York para esconder la cocaína que proveían desde México, extendieron su operación para lidiar con heroína y metanfetamina del Chapo, así como de la organización de los hermanos Beltrán Leiva. Pocos años después, al quedar en el fuego cruzado entre el Cártel de Sinaloa y la organización antes mencionada durante la creciente violencia, decidieron revelar a la policía toda la estructura que operaban y la jerarquía de su empresa criminal.